no es solo un libro para aquellos que estén interesados en qué fue la dictadura, sino es un libro para aquellos interesados en por qué hay algunos rasgos de nuestro presente que son tan duros, que son tan persistentes y que están tan arraigados. Y en ese sentido, la tesis primera del libro es que es una tesis que yo comparto, es que el franquismo es una dictadura exitosa. Es una dictadura que cumple con su cometido, que funciona. ¿Por qué funciona? ¿Cuándo se sabe si un régimen o si una conducción ha sido exitoso? Cuando tiene que ceder el testigo. Digamos que en política son exitosas aquellas transformaciones que incluso cuando tú dejas de mandar siguen vigentes. El ejemplo más sencillo que en esto siempre pongo es, no sé, piensen ustedes en el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario lo legisla el gobierno de Rodríguez Zapatero con furibundas movilizaciones en la calle y con la derecha diciendo que en cuanto gobierne lo va a derogar. Y el matrimonio igualitario sobrevive a la alternancia de gobierno. Tanto es así que su victoria definitiva se salda el día que hay dirigentes del Partido Popular que lo utilizan para poderse casar. No lo digo como zasca parlamentario, que eso es un rollo. Estamos en una facultad donde, digamos, se discute de política más en serio que en otras instituciones. Lo digo en serio, digamos, no hay ni ápice de ironía. La victoria suprema de ese avance en derechos es cuando el adversario también lo usa, cuando el adversario lo incorpora. Estoy poniendo un ejemplo muy pequeño, pero trasladado al caso que nos ocupa, el franquismo construye en algunos aspectos una potente irreversibilidad relativa. Es decir, algunas de las transformaciones que opera en la sociedad y en el Estado español sobreviven incluso a cuando ya podemos votar. Sobreviven lo suficiente, lo voy a decir de forma más provocadora, sobreviven lo suficiente como para que cuando ya podemos votar, votemos bien. ¿No? ¿Y cómo opera esto? En 2-3 minutos. ¿Cómo opera esto? Bueno, por una parte, esto no siempre es lo más sofisticado de decir, pero claro, si no se dice es que no nos hacemos cargo de lo que pasó en nuestro país. Por una parte, opera mediante un genocidio, en primer lugar. Un genocidio que tiene un rasgo muy característico que José Luis pone de relieve y que me parece muy interesante destacar. Opera como un genocidio con un ejército colonial en su propio país. Es decir, con un ejército fundamentalmente formado por africanistas que invade la península ibérica comportándose como si estuviera conquistando un país extranjero y que lidera una guerra lenta, más lenta de lo que podría haber lidiado, porque su objetivo fundamental no era, o su objetivo único no era solo la toma del poder político, sino la destrucción del pueblo republicano de forma tal que no pudiera volver a ser posible algo como lo que había sucedido. Y esa es una destrucción que es una destrucción física, pero que es una destrucción moral. Se trataba de instalar mediante el terror un disciplinamiento que hiciera que algo así no volviera a ser posible. Y en esto a veces creo que hay que sacar un cierto orgullo español. El pueblo español es el único, y así lo pagará de caro, el pueblo español es el único cuyas organizaciones obreras derrotan en la calle un golpe militar. No pasa en Alemania, no pasa en Italia, no pasa en Chile, no pasa ni siquiera, donde había expresiones de lucha armada, no pasa ni siquiera en Argentina en el 76. El único lugar donde las organizaciones de los trabajadores derrotan un golpe militar es en España. Es la derrota del golpe militar la que produce la guerra. Y esa guerra se libra con dos rasgos que me parecen muy importantes. Uno, una oficialidad que despliega en la península ibérica una especie de venganza histórica como hacia un país que nunca les ha entendido y valorado. Nosotros estamos allí en África librando una guerra por las glorias de la patria, nadie nos entiende, los políticos son unos cobardes, los obreros se niegan a ir al frente, este país no nos merece, pues se van a enterar, ¿no? Y en segundo lugar, esa mentalidad colonial por la cual la crueldad no es un accidente histórico. La crueldad es, por una parte, la forma de recompensar la lealtad. Franco se comporta como el jefe de una banda de saqueadores cuyo premio por haberse unido a la turba es el derecho a robar, el derecho a matar, el derecho a violar. Y, en segundo lugar, porque, y esto seguramente desde Donoso Cortés está muy arraigado en una parte, yo diría que por desgracia dominante de la derecha española, a la nación española le sobra la mitad de su pueblo.
Porque la mitad del pueblo español en realidad no somos españoles del todo, ¿no? Sí, la mitad del pueblo español somos siempre sospechosos de no ser nunca suficientemente españoles. El otro día, en la tribuna parlamentaria, estábamos discutiendo lo de la reforma del delito de sedición, creo. No me acuerdo porque fue un pleno muy largo. Y se subió un diputado de Vox y hizo una aseveración que era, que era relevante, porque dijo, la nación española no se vota. La nación española está por encima del voto, de la soberanía popular y de la propia Constitución. No es el producto que se ha dado a sí mismo por el que se ha autodeterminado la nación española, no es el resultado de un ejercicio democrático, no es que el pueblo se dote de una voluntad nacional, es que la voluntad nacional precede al pueblo, es más importante que el pueblo, y si le sobra pueblo, pues habrá que mutilar una parte de ese pueblo, ¿no? Los que hablan otro idioma, los que somos de izquierdas, todos nosotros somos sospechosamente siempre, somos permanentemente sospechosos de no ser españoles, o por lo menos se nos tolera en la medida en que nos comportemos como inquilinos en un país que no es nuestro. Ahora, pasado el genocidio, esa frase que tú señalas ahí bien de Maquiavelo, que dice que solo se puede dominar una ciudad acostumbrada a ser libre destruyéndola, ¿no? Digamos, la guerra de conquista y colonial contra el pueblo español asume que ese pueblo español no se puede gobernar tal y como existe y que por tanto tiene que ser destruido. Y destruido no es solo asesinados los líderes, los más militantes, los dirigentes sindicales, los militantes políticos, es destruido hasta que el virus del miedo, del no te metas en política, del mirar para otro lado, del esté arraigado hasta lo más profundo del alma del último español. Y en segundo lugar, porque sin esto, con esto no sería suficiente, con esto no habría una victoria decisiva, y en segundo lugar, protagonizar una modernización autoritaria. ¿Qué es una modernización autoritaria? Una transformación en la economía, en el Estado y en la cultura, que asume que en algún momento dado los españoles vamos a volver a votar, que va a volver a haber un régimen de libertades similar al que hay en los países de la Europa occidental de nuestro entorno, y que lo que dice es, no, si aquí no está en discusión, los españoles van a volver a votar, y va a volver a haber un régimen de libertades como el de las democracias liberales de nuestro entorno. Ahora bien, para cuando lo haya, lo habrá con transformaciones profundas que producirán, lo digo de otra forma, con transformaciones profundas que sobrevivirán al voto. En ese sentido, el libro hace una aportación que a mí me parece decisiva y que ha tenido mucha importancia en nuestra historia política reciente y tiene mucha importancia en cómo vemos la batalla política en el presente y en el futuro, que es que se desmarca de las dos visiones que nos han tenido profundamente atrapados en la discusión de la transición y después en la discusión de qué cosa fuera el régimen del 78 y después, cada vez que decimos régimen del 78, las personas de la generación anterior se enfadan. Un régimen del 78 no significa que no haya libertad, significa el compendio. Ya sé que muchos lo sabemos, pero en esto siempre hay como una brecha generacional. La gente de mi generación para abajo le parece bien, y quienes militaron en la izquierda antifranquista les parece bien, y los que no te dicen, no sabéis lo que fue en la dictadura. La mayoría de los que nos dicen eso no sufrieron en la dictadura. Lo digo porque es una buena parte de la gente que se apunta al antifranquismo sin haber pisado un calabozo nunca. Decimos régimen porque hablamos de un conjunto que no es solo un conjunto de reglas políticas, no es solo un sistema político, es un sistema político, es un sentido común de época construido, es una estructura social, es un modelo económico. Bueno, las dos salidas nulas sobre la discusión de la transición que nos han afectado también a pensar los contornos del régimen del 78 y que han sido decisivos a la hora de pensar el mayor desafío que ha habido al régimen del 78 en los últimos, desafío en términos democráticos en los últimos años, que es el protagonizado por el 15M y el primer Podemos, ¿no? Digamos, del 2011 hasta el 2016, seguramente. Esas dos salidas nulas, bloqueadas, son o bien que la transición fue un pacto del que nos dotamos entre iguales, que fue maravilloso, en el que todos supimos dejar nuestras diferencias, aparcar un poco cada uno sus fanatismos y entendernos. Sus fanatismos se refiere a que ellos aceptaban no torturarnos y nosotros aceptamos, pues nada, portarnos bien, ¿no? Ni la visión como idealizante de la transición, que no vale para nada, que además solo es una losa autojustificativa de una generación, ¿no? Casi ya en términos exclusivamente biográficos, lo hicimos perfecto, no hay nada que le podáis poner, ni, por el otro lado, igualmente inválida, en mi opinión, la voluntad de hacer tabula rasa o de creer que se puede retroceder a un momento previo a las transformaciones desde el 59 hasta el 78.
Es decir, que solo hace falta con contarle a la gente, mira, en realidad la transición siempre fue una mentira, pero es que como los medios son así, te han engañado, pero ahora te vas a dar cuenta y vamos a retroceder 40 años y empezar de cero. Cosa que no pasa jamás en política. Ni en las revoluciones, digamos, más arquetípicas con guillotina, nunca se vuelve al pasado. Nunca se hace tabula rasa. Heredas mucho del orden anterior. Heredas, lo resignificas, lo transformas. Esa segunda... Sí, gracias. Esa segunda visión, que entiende que la transición fue una mentira, una farsa, para mí tiene dos problemas. Uno, que el pueblo es tonto, ¿no? Cada vez que uno dice que las cosas son una farsa y que el problema es que le engañaron a la gente, tiene una visión profundamente elitista, entiende que es que las masas básicamente son tontas porque no te han escuchado a ti y han escuchado a otro. Dos, que nunca explica por qué podríamos hacerlo diferente, porque siempre en el fondo lo que pasaba es que estábamos a punto de lograr la revolución, pero hubo algunos dirigentes políticos de la izquierda que en el última hora fueron traidores. Esa es la explicación en general con la que la izquierda siempre explica todo en cualquier momento y en cualquier lugar, pero nunca explica por qué volvería a ser diferente la única vez, salvo la creencia del que lo dice de que él lo haría diferente. Y en tercer lugar, porque no explica las profundísimas transformaciones operadas entre el 59 y el 78, que hacen, pues lo digo de forma rápida y provocadora, que el régimen del 78 tenga esta mala salud de hierro. Tenga tanta capacidad de persistir, incluso en un momento de desprestigio, de deslegitimación. Bueno, el libro es extraordinariamente útil para pensar cuáles fueron, no para pensar, las dice, digamos, para subrayar cuáles fueron esas transformaciones que modelan un país nuevo. En lo fundamental, y es algo sobre lo que yo había pensado poco y que me parece que en el libro lo cuenta de manera maravillosa, la reforma administrativa. Esa frase de Carrero Blanco, porque Carrero Blanco también dijo frases. Esa frase de Carrero Blanco en la que dijo lo que sea la administración será el Estado, ¿no? Magistral. Si queremos construir un Estado hay que construir un régimen administrativo, un cuerpo administrativo y una cultura corporativa que vaya si se nota todavía, ¿no? Construir un Estado es construir un cuerpo de administrativos con su propia visión del Estado, su propia forma de comportarse, de la administración y de la justicia. En la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés en Cataluña, el Tribunal Supremo, después, cuando creo que se celebraba el año judicial, hubo un representante del Consejo General del Poder Judicial que dijo, bueno, nosotros tuvimos que intervenir y nosotros paramos aquello. Hay en algunos cuerpos de la judicatura, de la administración, cuerpos muy importantes que ejercen poder político pero que no se someten nunca al veredicto de las urnas, una cierta noción de que ellos tienen que salvaguardar por encima incluso de lo que digan las urnas un orden que es anterior a la voluntad de las urnas. Que a ellos, por familia, porque se saben los manuales, porque han aprobado unas oposiciones, porque están ahí, porque ellos siempre están, los políticos van y vienen, pero ellos siempre están, les corresponde ser los guardianes de algunas esencias que nunca deberían ser alteradas, ni siquiera si las urnas lo decidieran, ¿no? En segundo lugar, una transformación, bueno, no me resisto en este punto a citar, es que como el libro lo tengo muy machacado, pues lo voy a citar. Para esta cosa de la construcción del Estado administrativo, y cito al autor, el Estado administrativo tenía la doble función de forjar un Estado que podía ser implacable y compacto respecto de los enemigos, pero que podía ser limitado respecto a los amigos en caso de que los poderes gubernativos se mostraran excesivos. Pero, hace un paréntesis, 3 puntos, pero la estrategia era útil para un hipotético segundo paso, cuando se tuvieran que hacer concesiones democráticas por mor de la conexión con Europa. Para ese momento, el Estado administrativo sería la fortaleza capaz de limitar los nuevos actores que pudieran ascender al aparato del Estado mediante las elecciones representativas. En segundo lugar, la transformación económica. Ese pacto entre silencio y miedo, olvido y modernización económica. Y por tanto, la oferta de una cierta libertad individual, cierta, no mentirosa, la posibilidad de un cierto ascenso social, la posibilidad de una cierta diversificación a través del consumo, la posibilidad de acceso al ocio, que representaba algo así como la salida de las décadas más oscuras, de las décadas más terribles. Vuelvo a citar al autor. La previsión
era que cuando se pudiera cambiar el régimen político ya no estuviera en peligro el régimen económico, por bien consolidado y eficaz. Eso lo entendió Europa y se llegó al pacto implícito de fortalecer la economía para facilitar la ulterior homologación política.